Contigo, Jeremy. Ahora sí, ahí está. No quisimos spoilería de este final, ¿no? Pero aquí empieza Metal Gear, empieza Solid Snake, una misión de infiltración, destruir el arma secreta, combatir a Big Boss y bueno, ese lenguaje que tiene muy parecido al cómic, va a ir narrando la historia. Sin duda este inicio, a lo mejor para muchos era adelantado a su tiempo este Metal Gear. Estamos en la época de los Contra y de arreglar todo a madrazos, ¿no? Todo a balazos, todo a disparos. Y de repente este asunto del espionaje y la cosa táctica, pues sí llamó la atención, ¿no? Obviamente estas versiones son las que ya se jugaron después en el Metal Gear Solid 3 Subsistence, que venían incluidas. Hay muchos datos curiosos de las originales, ¿no? Sobre todo en el diseño de personajes que se parecían a actores reales y personajes reales. Pero bueno, esta reedición permite conocerlo aquí en tierras mexicanas, cómo se juega Metal Gear a partir de esta premisa básica, ¿no? Y obviamente si no los han jugado, o si los jugaron, el 1 y el 2, pero sobre todo el 2, el Metal Gear 2 Solid Snake, es un super juego, ¿no? O sea, no le piden nada a los Metal Gear contemporáneos, tiene toda la trama, todo, simplemente los recursos tecnológicos, agregaron las voces, la actuación y todo lo demás, pero por lo demás es un juego muy completo, ¿no? Que hay muchas formas de conseguirlo y sobre todo ya en un lenguaje más accesible, que sería el japonés, ¿no? Que ahí está cañón, ¿no? Con los que sí le saben, pues ya vientos, ¿no? Pero para el público en general, pues ahí está. Y bueno, obviamente hubo una versión de NES
del primer Metal Gear, que está buena, está pasable. No quisimos ponerla esta aquí, pero estamos haciendo referencia a esa. Y una olvidable que, bueno, no está tan mala, que es Solid Snake Revenge, que de esa no hablaremos, ¿no? Entonces, con esto inicia Metal Gear y pues, ya era Hideo Kojima detrás de estos juegos y toda la trama ya estaba ahí presente, ¿no? Todo el espionaje, todo el conflicto táctico. Y bueno, pues ahí se desata todo esto, ¿no? Y todo el mito de Solid Snake. Entonces, bueno, pues ahí en ese sentido que sean esas participaciones. Vas, Cataño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que vimos aquí básicamente son las bases de la franquicia, ¿no? Metal Gear de 1987, lo que pudimos ver, por ejemplo, es que ese juego directamente desde el inicio te lleva a la acción, o sea, al gameplay directo. Generalmente todos los Metal Gear tienen como un cinemático introductorio bastante largo, todos, que también lo pudimos ver ya después en Metal Gear 2. Pero Metal Gear, debido a todas estas limitaciones tecnológicas, pues nada más te pone el título, le das Start y ya te vas directamente al juego. Vemos también que, por ejemplo, debido también a este mismo aspecto de la limitación tecnológica, casi todo el juego es como una vista aérea, ¿no? Como si la cámara estuviera arriba, vemos qué es lo que tiene, digamos que el escenario, y a Snake siempre caminando, conforme lo dirige el jugador. E incluso cuando te metes a algún tractor, contenedor o algo, también la vista es como si fuera aérea. Cuando ves también los ítems y cambias el gas mask o las raciones, etc., es como si la vista de Snake fuera directamente a la backpack, que no se ve ahí. Se da por hecho de que el jugador va a entender de que llevas un backpack en el que puedes correr con todos estos ítems, y bueno, es como si Snake se metiera a la cabeza este backpack y ahí ves todos los ítems que tiene. Por otra parte, ya directamente en Metal Gear 2, Solid Snake, ya vemos que hay como una evolución, por lo menos también ya gráfica. Sigue sin haber voces, como dice el doctor. No le pide nada a los Metal Gears actuales en el aspecto de jugabilidad y de la historia, pero bueno, se extraña a David Hayter, ¿no? Y bueno, finalmente en este último Metal Gear 2 Solid Snake, que ya tenía más capacidades gráficas, como bien decía García, se hacen muchas referencias a personajes históricos y actores. Por ejemplo, el doctor Kiomar, en esencia se fusilaron el aspecto físico de Albert Einstein. Snake en realidad era ¿cómo? Mel Gibson, Mel Gibson. Y Hawkeye Reese también en la portada del Metal Gear. Entonces, todas estas referencias en realidad, bueno, y como desde la perspectiva que yo lo estoy estudiando también, sería intertextualidad. Transtextualidad y específicamente intertextualidad, que la intertextualidad es que todos los textos, entendiendo los videojuegos, las películas, los libros, los cómics como textos que tienen que ser consumidos por el lector o el consumidor, vemos que ya hay referencias. Entonces, si tú tienes cierto nivel de cultura y dices, mira, o sea, se parece mucho a Albert Einstein, se parece a tal, ¿no? Entonces, y hay como ciertos elementos realísticos que empiezan a aparecer en un mundo ficticio de los videojuegos, y pues, con eso acabo mi participación. Yo primero voy a empezar extendiéndoles un saludo y gracias a los que han venido y que están insistentemente aquí. Y bueno, voy a comenzar con una pequeña reflexión. Me acuerdo cómo empecé a jugar estos títulos. Seguramente ustedes conocerán la consola MSX, que es una cochinadota grandota con un teclado, ¿no? Imagínense en la época en la que salió ese sistema, en América no había suficiente sistema, ¿no? Obviamente el problema y el desafío era jugarlo directamente en esa consola. Y bueno, afortunadamente para algunos hubo una traslación al NES, y ahí está la anécdota. Yo me acuerdo que me pasaba horas abajo de la cama escondido jugando estos tipos de juegos. Si bien no era Contra, por ejemplo, pues era Castlevania de Konami, era Metal Gear para la NES, aunque yo recuerdo que tenía un Family, una versión pirata del Nintendo, porque acuérdense que Super Famicom era la versión japonesa, ¿no? Pero ahí tenía yo mi Family pirata y mi telecita escondido abajo de todo, pues de las cobijas, ¿no? Para que nadie me viera, ¿no? Era yo pues un pendejito, ¿no? No sabía qué era una chicaquita, ¿no? Y en ese sentido yo no entendía la narración tan profunda de esto que ya nos comenzaban a trabajar. Yo pensaba que era como juegos tipo Poe, Prisoner of War, que había que escapar y hacer
¿no? Aquí ya tiene una mecánica muy diferente. Si bien tenemos una perspectiva de 8 bits todavía y tenemos una narración que no puede superar como las dimensiones de los cinemáticos de hoy o las gráficas interactivas que hay en una novela gráfica digital, en ese momento no necesitábamos grandes gráficos. La mitad del proceso en donde tú te enganchabas con lo que estaba ahí, lo hacía tu mente. Tu mente configuraba la mitad. Y así los niños y jóvenes vivimos encantados por este tipo de temáticas. Obviamente sí era muy interesante ver cómo había cierta empatía o cierto reconocimiento de personajes. Si bien no estaba Mel Gibson, estaban otros como el mismo Kyle Reese, que es partícipe de la película Terminator. Y el mismo, en la versión de MSX versus la del NES, hay diferencias. Si vemos, por ejemplo, en la versión de MSX, llega nadando y se mete a lo que es Outer Heaven, ¿no? Pero en las otras versiones no. Y estas variaciones hicieron que cada relato tuviera un impacto diferente en la forma en la que consumías este producto cultural. Y cada uno de los que jugamos queríamos buscar la otra versión y tener esas posibilidades donde encontrabas otras cosas. Obviamente la tecnología no permitía lo suficiente como para poder subir un ascensor tal como lo hace Solid Snake en Metal Gear Solid, pero ya lo hacía, subía un ascensor, se agachaba con una narración, hacía muchísimas cosas, incluso detonaba los propios explosivos plásticos a distancia, ¿no? Pero hay algo muy interesante que aquí yo quisiera rescatar, como para nada más ir perfilando esta participación, la historia de Hideo Kojima y cómo es que él decidió sacar Metal Gear Solid para la MSX2. Resulta que después del éxito que tuvo la primera, unos desarrolladores independientes hicieron Solid Snake Revenge, pero es una versión apócrifa que no está autorizada por el mismo Kojima. ¿Y qué creen? Que se lo encontraron en el metro y le preguntó uno de los creativos: oiga, Kojima, yo le estuve buscando a usted, Kojima-san, ¿no? Díganos por favor cómo es posible que hizo este título y queremos que nos bautice el siguiente, que sea nuestro padrino, ¿no? Entonces se vuelve el título, pues ¿qué hicieron con mi nombre, no? ¿Qué hicieron a mi nombre de Konami? Desde ahí ya empezaron los problemas en términos de distribuidores y licenciatarios, ¿no? Y él dijo: ¿saben qué? Automáticamente el día siguiente comenzó a hacer la segunda saga para esta entrega, y ahí fue cuando decidió cancelar el otro proyecto. Y el otro es como algo apócrifo, donde si bien vemos un Snake que parece como un soldado ruso ahí, güero, ¿no? ¿Quién sabe qué onda? Esta versión ya tiene una cantidad diferente de gráficos, y sí, tenemos se vuelve muy entrañable ver un códec. Podemos entender a la perfección cuando nosotros abrimos un menú, que ya es como los Metal Gears que, digo, desde el 97 para acá hemos disfrutado de manera tan amplia, pero aquí estaban las bases o los fundamentos de este tipo de narrativa. Y obviamente, reitero, los 8 bits no eran suficientes en términos de despliegue de gráficos, de cinemáticos, es más, el audio era algo súper básico, ¿no? Ni a los midis llegaba, imagínense. Pero aún así, tú tarareabas la canción, tú te imaginabas al personaje. Y eso es algo que pocas veces juegos actuales logran hacer. Tienen que ser muy buenos para hacer lo que ni los de recursos muy limitados hicieron. Y esa es mi participación. Bueno, gracias. Buenas tardes. Un agradecimiento a la UNAM y a la Finisterra por la invitación. Y bueno, justamente es lo que yo quería resaltar, lo que te estaba comentando David, esa estética que manejaban las plataformas de esa época. Para mi gusto, yo no las veo con tanta nostalgia. Ahora entiendo por qué uso gafas. La verdad es que te dejabas ahí la vista para intentar ver qué demonios estabas haciendo y en dónde lo estabas haciendo. Entonces, pues sí te evoca esta época, ¿no? Pero esa toma cenital, ¿no? Que muchos desarrolladores utilizaron para facilitarse las cosas, pues era para nosotros una pesadilla, ¿no? Y luego cuando lo jugabas en estos dispositivos con pequeñas pantallas, pues todavía sufres más de la vista, ¿no? Ahorita lo vi sin gafas y vean lo que pantallota, y sí estoy como que otra vez, ¿no? Rememorando esos malestares visuales. Bueno, dejemos de lado eso, y como bien comenta David, también es destacable, ¿no? Los logros que se hacían con estas modulaciones de estos impulsos sonoros, que a la larga, al unirlos, te daban esa sensación de una melodía, ¿no?
Eso para mí desde siempre ha sido me pareció muy atractivo. De hecho, ahora me he vuelto un coleccionista insaciable por ejemplo, me acabo de descargar, me encontré sin querer, ahorita que estaba trabajando para la Finisterra, por ejemplo, un álbum completo de Metallica en 8 bits. Y yo, wow. Entonces suena increíble, y ahí sí, para que vean la nostalgia sí fue por ese lado, ¿no? Por la estética de los 8 bits. Y también Snake era bien poderoso porque tiraba paredes a puñetazos, ¿no? Entonces, sus puños nucleares, ¿no? Que hasta desaparecían enemigos. Bueno, vamos al segundo, a ver, a analizar esta siguiente versión de Metal Gear, ¿no?